La maldición del cura. En Rosales, durante 1811, vivía un cura muy querido por los habitantes de la región. Cuentan que el padre José María Carrasco, quien andaba por los 60 años, aunque respetado por toda la gente del pueblo, era muy celoso guardián de las buenas costumbres que enseñaba la iglesia por aquellos años de principios del siglo XIX. Al padre lo rodeaban muchas envidias, pues don Chema era el deshacedor de ofensas en el pueblo y metía su religiosa nariz en todos los conflictos, lo que le acarreó la enemistad de muchos, en especial del alcalde. La gota que derramó el vaso fue la llegada al pueblo de un señor llamado don Antonio Ampudia, quien vino con su esposa, la cual se daba aires de marquesa sin serlo, además de 4 hermosas hijas que hicieron perder la cabeza a todos los muchachos en Santa Cruz. También llegó con ellos el hijo de la familia, Tomás, un joven parrandero a más no poder. El comportamiento de esa familia causó todo un revuelo, pero el cura, quien se había mantenido al margen, se metió cuando Tomás se enredó en amoríos con Lucita Torres, la más querida hijada del religioso. Entonces se generó un combate que dividió al pueblo y el escándalo estalló cuando el gobernador de la Nueva Vizcaya mandó a un visitador para que se informara acerca de los supuestos hechos relatados en una carta en la que se acusaba al padre Carrasco de conspirador. El tal visitador, llamado don Francisco de la Serna, fue a hablar con el cura para aclarar el caso. La velada se prolongó hasta las 3 de la mañana y como había bebido demasiado vino, no pudo irse, así que tuvo la mala suerte de aceptar la invitación del párroco para quedarse a dormir en la casa parroquial. A la mañana siguiente, todo parecía normal, pero al ir al cura al despertar a la visita, lo encontró muerto, sin poder darle el auxilio, pues en el sueño había fallecido. Se sabe que al parecer fue de un ataque cardíaco. Pronto la ponzoña de la gente comenzó a acusarlo, enviándole una carta al gobernador afirmando que el párroco era el asesino. Se dijo que Francisco de la Serna había sido envenenado por don Chema Carrasco, así que el gobernador lo mandó a encarcelar. La admiración hacia el párroco pronto se transformó en odio. El padre fue atacado por todos los civiles, por eso, sin soportar más su ira, dijo: «Pueblo malagradecido, yo los maldigo. Ni el polvo de su tierra deseo que me acompañe más. Que el santo Dios Todopoderoso los condene al fuego». Carrasco fue conducido por un soldado que le llevó hacia la capital del estado. Lo había montado en un burro, con la cabeza viendo a la cola del animal. La multitud que salió a verlo en la calle lo rodeó con burlas e insultos. El cura lloraba y se le veía realmente triste. Dicen que desde que el padre fue expulsado de la villa de Santa Cruz de Tapacolmes, hoy Rosales, en ese poblado se respiraba muerte. Cuentan que se hablaba en voz muy baja, como si se temiera molestar a algún enfermo. Los jóvenes suspendieron sus rondallas, el carnaval no tuvo a nadie interesado en participar, y el miércoles de ceniza, cuando el nuevo clérigo marcaba a los fieles, las mujeres lloraban sin saber por qué, y los hombres se sentían muy deprimidos. Entonces llegó el día fatídico en el que muchos habitantes de Santa Cruz vieron cumplida la maldición del padre. Ese viernes de Dolores el templo se llenó de feligreses. Alguien había construido un ramaje de pinos sobre el altar para adornar la celebración. La Virgen Dolorosa desclavaba las manos del Cristo crucificado con angustia. Vinieron de todos los ranchos, los vecinos del pueblo estaban ahí. No cabía nadie más en el templo. Parecía que la gente había asistido para cumplir la expiación de alguna culpa muy grande. Una de las velas se dobló y la llamita alcanzó un tronco resinoso. El fuego se multiplicó hasta alcanzar el techo de madera, que de inmediato ardió también. Todo ocurrió muy rápido. La gente, apretujada, no podía salir y la lumbre hizo presa a la multitud. Gruesas gotas de resina caían sobre las personas y se incendiaban en sus ropas en medio del terror más profundo. Todos adentro querían salir y los de afuera luchaban por entrar para salvar a sus seres queridos. Era un infierno.
Después de demostrarse la inocencia del cura Carrasco, se fue a predicar a otro lugar y en una misa bajó del púlpito pidiendo la clemencia de Dios para un pueblo impío. En 1940 se reconstruyó la iglesia de Rosales y encontraron a varios muertos el mismo día en que el cura oró por el perdón de ese pueblo maldito. La vecina de la bruja. Cuenta una leyenda de principios de la época de la colonia que en un poblado de Zacatecas la señora María del Refugio Rojas fue acusada ante el Santo Oficio por su vecina doña Bernardina de Albornoz de renegar de Dios, de cometer actos demoníacos y de comerciar con la voluntad de las personas, entre otras cosas. Declaró bajo juramento de verdad que María del Refugio le decía y quejábase constantemente de que siempre había sido despreciada por Dios y su misericordia, y por eso no sentía ningún tipo de remordimiento al blasfemar sobre él. En lugar de hacer como cualquier otra mujer de la época y vivir de lo que su marido le podía ofrecer, ella había aprendido las artes de las hierbas y los menjurjes de amor para luchar contra lo que Dios no había podido hacer bien, corresponder a amores desesperados. Así pues, doña María la hacía de Celestina entre los enamorados del lugar, y dicen, según cuentan los testigos anónimos, que para tal labor era un efecto muy diestra, y en cuanto a hacer hechicerías del corazón, era una de las mejores embaucadoras. Siempre que la vecina se asomaba a la casa de doña María, la veía desde lejos mezclando y buscando entre la estantería filtros y pócimas, ingredientes extraños y secos, que atesoraba como oro. Cierto es que ese era su tesoro, pues cobraba sus consultas y hechicerías a muy buen precio, y cuando la persona que requería su ayuda no tenía dinero, entonces ella le pedía un pago en especie. Lo cierto es que doña María jamás perdía dinero o trabajos, nunca regalaba nada y hasta llegaba a pedir animales o comida como pago. Dijo también doña Bernardina que a veces cuando la espiaba de madrugada la podía ver salir muy entrada la noche dirigiéndose camino del cementerio. Una vez fue tanta su curiosidad que la siguió hasta ahí y confesó que bajo la luz de la luna la encontró desenterrando una tumba. Fue tanto su horror que se quedó ahí, parada atrás de un árbol viendo cómo doña María sacaba los huesos de un difunto para después meterlos en una bolsa de mercado. Volvió a enterrar los restos y se fue caminando a su casa, mientras doña Bernardina la seguía estupefacta. Cuando llegaron se asomó por la ventana y vio cómo la bruja molía en un molcajete los huesos de muerto, para vaciar el polvo en un líquido contenido en una botella. Entonces, del asco que le dio en pensar que ese líquido era uno de sus remedios, se fue corriendo a su casa y asustada atrancó la puerta. Los días que sucedieron a ese hecho tan macabro, la vecina dijo que estuvo encerrada varios días y que no salía por miedo a que doña María supiera que la había estado espiando. Pero una vez que tomó fuerzas, fue corriendo al edificio de la Santa Inquisición a dar fe de las declaraciones que tenía para ellos sobre su vecina doña María la Bruja, quien una vez acusada fue recluida en los calabozos del Santo Oficio entre torturas indescriptibles para no ver la luz del día nunca más. Cuentan todavía los abuelos del pueblo esta historia y que la bruja regresa cada determinado tiempo para tomar venganza de aquella vecina que la delató, llevándose a alguno de sus descendientes. Al menos eso es lo que dicen todavía en ese pueblito, pero nadie ha investigado minuciosamente los hechos. Los fantasmas de la casona en Chihuahua. Un niño que juega con una pelota azul, otro niño vestido de marinero, una niña triste, una mujer vestida de blanco y otra de negro, son algunos de los fantasmas que habitan en la casona. Ellos han sido testigos de los cambios de esta mansión,
construida por el general Luis Terrazas. Se dice que la edificación de esta casa se inició en 1888 y se terminó en 1893. Don Luis la hizo para vivir con su familia y sus 12 hijos. Uno de ellos falleció en otra casa por un disparo accidental que le arrebató la vida. Después de eso, el general mandó deshacerse de todas sus cosas, pero ese niño ahora habita en la casona y deambula por la terraza de la casa. Incluso hay personas que lo han visto bajar por las escaleras jugando con una pelota azul. La casa fue heredada a Elena, hija del general, casada con Rafael Horcasitas, quien por su apego a la iglesia prestó el lugar a las hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado. Esto sucedió durante la persecución religiosa, pues por mandato las escuelas y colegios religiosos habían sido cerrados al igual que los templos. Años después, hubo presencias angelicales y demoníacas. La casa se convirtió en internado, en el Instituto América, y de ahí se ha asociado que algunos de los aparecidos son ángeles que deambulan por el lugar. A las niñas que en ese entonces estudiaban ahí, las asustaban los chirridos de alguna puerta que se abría o algunos ruidos y pasos. Contaban que a veces veían los fantasmas de otras niñas que corrían por todo el edificio. Hasta hoy siguen apareciendo. Pero esta casa no solo fue convento e internado, también fue convertida en un burdel del pueblo. Esto gracias a la filmación de la película El Principio. En ella, Lucha Villa era la madame y la que regenteaba a las muchachas. De esta situación se desprende la leyenda de que también demonios deambulan por el edificio. En el corredor del baño de mujeres hasta la recepción camina un hombre. Juan Francisco relata que antes él tenía una oficinita en lo que ahora es el Salón Tres Castillos, donde había una puerta con broches, pero más tardaba él en ponerlos que una presencia fantasmal en quitarlos. Esta fue una de las primeras experiencias de este hombre a finales de los 80. El niño Marinerito es otro de los huéspedes de la casona. Este pequeño tiene entre 5 y 6 años. Cuando esta casa albergaba el centro cultural, el patio era de cantera con una fuente en medio. Se apagaban casi todas las luces, excepto las de la oficina y un pasillo. Así era como el niño se paseaba por la parte alta de la casa, donde claramente se veía su sombra cuando cruzaba por el barandal. Incluso algunos trabajadores relatan que tras una posada, una persona se quedó mirando el domo que tenía un espejo. Ahí podía ver todo lo que pasaba en la parte baja. Entonces vio al niño, pero no le tomó importancia, pues creía que era el hijo de otro empleado. Pasaron las fiestas decembrinas y un buen día se le ocurrió preguntar de quién era el pequeño. Todos le dijeron que era una fiesta de adultos y que no había algún niño. Otro hombre relató que un día, cuando funcionaba como centro cultural, vio a una mujer vestida de blanco que estaba sentada en la fuente del patio. Este joven, que en ese entonces tocaba en un conjunto musical, se acercó a la señora y le preguntó dónde estaba la gente. Pero esa mujer no existía, pues lo miró unos segundos y ante sus ojos desapareció. La casa como centro cultural albergó muchas exposiciones. Una de ellas fue la exposición de unas monedas de oro y plata. En ese tiempo un hombre fantasmal se aparecía custodiando las monedas. Eso hacía correr al vigilante que en ese momento había sido designado a la exposición, pues el ánima que se aparecía lo asustaba tanto que huía de ahí. Para otra exposición importante se requirió la contratación de personal de vigilancia. Incluso estaban armados. Pero ni así quisieron quedarse, pues veían a un niño vestido de paje deambular por los pasillos. Alma afirma que en varias ocasiones en la casa se colocaron altares de muertos. Las ofrendas y las velas hacían que la gente pensara que se invocaba a la muerte, pues en aquella ocasión varios aseguraron ver a la Catrina. También una escritora asegura que cuando la casona funcionaba como escuela, se decía que se prendían las luces. Incluso una maestra de la casa le relató que se oían muchos murmullos. Ella pensaba que eran alumnas de otra clase,
pero al salir se daba cuenta que no había nadie. A finales de los años 80 y principios de los 90, una auxiliar administrativa llamada Lorena Chávez se casó y dejó de trabajar en el lugar. Tiempo después fue de visita con su niña de 5 años. Misteriosamente, la pequeña desapareció, así que los empleados la buscaron y le gritaron, pero no respondía. Tras una larga búsqueda, fue hallada en un recovedo, justo donde se ubica el mueble de la caja registradora. A la pequeña le preguntaron qué estaba haciendo, a lo cual le respondió que jugaba con otra niña. Nadie supo quién era ni tampoco la vieron. Aquella pequeña ahora ya es mayor de edad y aún recuerda perfectamente que estaba jugando con una extraña niña. Un diciembre, Antonio Ferreiro se encontraba en la capilla. En el patio central había una venta de artesanías que estaban ofertando, pero se daría inicio a la construcción del restaurante. Eran las 7 de la noche cuando vio pasar a una mujer vestida de negro. Claramente la vio caminar por el patio y le dijo a un vigilante que le hiciera el favor de prender la luz del baño para que la señora no se fuera a tropezar. El vigilante acató la orden, pero a los minutos volvió y le dijo que no había nadie. Ambos fueron con la persona que se encontraba en la puerta, y éste les corroboró que ninguna persona había entrado. Cuando ya estaban en la remodelación para la instalación del restaurante, un pintor que se encontraba trabajando con los detalles, un día pidió que si lo dejaban entrar temprano. El trabajador se presentó a las 6 de la mañana. Esperaba que el vigilante le abriera la puerta, pero se abrió sola. Entró por sus cosas y al pasar vio a un señor con camisa anaranjada y pantalón negro. Él lo saludó con un buenos días, sin embargo, no recibió contestación, por lo cual volteó para volver a saludarlo, pero ya no estaba. El fantasma, poco atento, se había desvanecido. Este lugar ha sido el hogar de muchas ánimas, algunas buenas y otras malignas, pero eso no se sabe hasta que te encuentres con ellas.